Hola, mi nombre es Fabián Monilla, pertenezco al equipo de productos de GeneXus y hoy quisiera presentarles y mostrarles cómo hacer aplicaciones mobile nativas con GeneXus 17. Entonces, en realidad, si bien todos estamos familiarizados con lo que son los dispositivos inteligentes, todos tenemos celulares en estos momentos en nuestros bolsillos y lo usamos todos los días, ¿cuál es la ventaja de hacer aplicaciones nativas? ¿Por qué quisiéramos hacer aplicaciones nativas a pesar de las otras opciones que también tenemos disponibles? ¿Sí? Bueno, las aplicaciones nativas, algunas ventajas que tienen que nos las brindan los propios dispositivos es que son más rápidas, tienen una mejor performance, tenemos más herramientas para brindar seguridad a nuestras aplicaciones, tenemos muchos elementos que permiten tener una experiencia de usuario mucho mejor, podemos integrar completamente todas las funcionalidades y todas las características que traen los dispositivos, ya sean cámara, GPS, audio, video, etc. Es posible también hacer aplicaciones que no requieran una conexión a internet. Esto en muchos escenarios, en muchas realidades, es algo que es muy necesario y las aplicaciones nativas nos permiten crear este tipo de aplicaciones. ¿Qué nos brinda GeneXus 17 en este sentido? Bueno, GeneXus 17 nos brinda un generador de aplicaciones nativas. Ese generador nos va a generar aplicaciones para las plataformas Apple y para la plataforma Android. Y esas aplicaciones van a ser de dos tipos. Pueden ser lo que se llaman aplicaciones conectadas o online. Estas aplicaciones tienen un componente, una capa de servicios en un servidor, por lo tanto se requiere una conexión a esa capa de servicios para funcionar. Y también tenemos las aplicaciones parcialmente conectadas o también llamadas offline, que pueden ejecutar sin necesidad de tener una conexión en el dispositivo. A grandes rasgos, veamos cómo es la arquitectura de estas aplicaciones, comenzando con lo que son las aplicaciones online, ¿sí? Nosotros del lado del dispositivo, ahí del lado izquierdo de la pantalla van a ver que tenemos que van a correr aplicaciones nativas generadas en los lenguajes de las plataformas Apple y Android, las cuales se van a conectar a través de servicios REST con una capa de servicios generada en C#, Java, NetCore, que a su vez se conecta a una base de datos de los DBMS soportados por GeneXus. GeneXus nos va a generar el 100% de los componentes de esta arquitectura de forma bastante natural y sencilla, pero siempre tengamos en cuenta que en las aplicaciones online, si no tenemos conexión a esa capa de servicios, la aplicación del lado dispositivo no va a funcionar. Para eso es, digamos, que existan las aplicaciones offline, las cuales todo lo que es lógica de negocios y base de datos se traslada al lado del dispositivo. Ahí se van a crear los programas en Swift, en Java Android o en el lenguaje correspondiente. Se va a crear una base de datos SQLite, va a poder funcionar de forma autónoma solamente al lado del dispositivo. Igual la pregunta que nos hacemos es, ¿se elimina por completo la capa de servicios? Bueno, la respuesta es que no. GeneXus también nos permite generar una capa de servicios para tener un esquema en el cual vamos a tener un servidor con una base de datos central y luego vamos a tener base de datos locales en cada uno de los dispositivos que incluso pueden tener distintos tipos de tablas o de datos y se van a generar automáticamente por GeneXus todos servicios y lógica de sincronización entre esos dos componentes. En todos los proyectos de aplicaciones móviles, siempre el primer paso es, o uno de los pasos más complicados es, ¿cómo hacemos para que los insumos que obtenemos del equipo de diseño nosotros lo podamos plasmar tal cual en el desarrollo de la aplicación? Nuestros diseñadores nos dan un diseño de una aplicación, todo, digamos, completo, prolijo, y muchas veces no es fácil el proceso de pasar eso a la programación para que luego se vea en el resultado final de la aplicación. GeneXus 17 nos va a brindar herramientas que van a facilitar este proceso y va a ser muy importante. GeneXus va a permitir que el insumo que nos brinda el diseñador, el equipo de diseño, nosotros lo podamos importar directamente en GeneXus y nos va a crear objetos GeneXus para que partamos el desarrollo desde esos componentes. Nosotros en GeneXus 17 tenemos una herramienta que importa desde Sketch, ¿sí? Por ejemplo, el insumo del diseñador, que es lo que está en pantalla, y eso se va a transformar automáticamente en objetos GeneXus para poder crear la aplicación. Acá lo que voy a hacer es, voy a ir a Tools, Application Integration, y voy a abrir la herramienta de importación de Sketch, donde selecciono el archivo Sketch que me brindó el equipo de diseño, ¿sí? En ese archivo está toda la información del diseño que va a tener la aplicación.
¿sí? Y GeneXus, o la herramienta, me muestra un preview de todos los componentes que leyó del archivo que va a importar en mi base de conocimiento. Va a importar paneles, stencils, imágenes, temas, etc. Ahí comenzó el proceso de importación y el resultado de este proceso lo que va a hacer es, voy a tener nuevos objetos en mi base de conocimiento que me van a permitir comenzar el desarrollo desde un punto bastante avanzado, especialmente en lo que respecta a diseño, ¿verdad? Y ahí finalmente terminó el proceso de importación y podemos ver de que se crearon una serie de objetos, ¿sí? En mi base de conocimiento, los creó esta tool. Por ejemplo, podemos ver un panel de home en el cual tenemos controles, tablas, textos, digamos. Todo esto corresponden, digamos, a los diseños que venían especificados en el archivo Sketch que importamos con la herramienta, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que hacemos es, voy a poner como Startup Object de mi base de conocimiento el objeto ViewHome, y vamos a proceder a ejecutar. Bien, entonces vamos a ejecutar la aplicación. Yo acá voy a ejecutar la aplicación y GeneXus va a proceder a especificar y generar todo el código para nuestras aplicaciones. Yo tengo las configuración predeterminada en la cual se va a generar la aplicación ya sea para la plataforma Android como para la plataforma Apple, ¿sí? En el caso de Apple vamos a generarlo para el KVN, que es una herramienta que nos va a permitir prototipar sin tener una Mac. Pero veamos cómo queda en ejecución en Android, ¿sí? Aquí en el emulador ya tenemos una aplicación corriendo. Tenemos la pantalla de Home, tenemos el envío con las atracciones, con unas grillas. Todo esto es una aplicación nativa corriendo efectivamente el dispositivo y fue creada en los 3 clics que les acabo de mostrar, ¿sí? Tiene un detalle de las atracciones, un detalle con la dirección y una imagen del mapa. Toda esta información fue la que se obtuvo desde el archivo Sketch, digamos, que importamos. Y en iOS lo que voy a utilizar es el KVN. Es una aplicación que se baja del App Store y me va a permitir prototipar la aplicación sin necesidad de pasar por una Mac, ¿no? Entonces, para eso necesito tener instalada la aplicación en un dispositivo, ¿sí? Yo tengo acá en mi iPhone, tengo instalado, y lo que voy a hacer es, voy a catalogar la aplicación. Eso se hace a través de unos códigos QR que genera GeneXus. Todo esto se genera en el proceso de build. Aquí voy a abrir la aplicación, voy a seleccionar para agregar la aplicación, escanear el código QR, ¿sí? Ahí voy a escanear el código QR, y ahí me aparece la aplicación y tengo la posibilidad de ejecutarla, y ver cómo se va a ver esa aplicación en ejecución. Esto es en iOS, o sea, acá estoy en mi dispositivo iOS, en el iPhone, ejecutando la aplicación, y de vuelta, es una aplicación nativa, 100%, generada a partir del diseño de Sketch que importamos al principio. Entonces, si se fijan, en 2-3 minutos, haciendo muy pocos clics, generamos una aplicación 100% nativa, tanto para Android como para iOS, y además de forma nativa, y con el diseño que nos provee el equipo de diseño. Bien, lo que podemos ver, por ejemplo, es que en esta pantalla, en el grid de las atracciones, no me quedó del todo bien o del todo como yo quiero, digamos, el diseño. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ejecutar GeneXus y voy a ejecutar la aplicación en modo Live Editing, que es un modo que me va a permitir hacer el desarrollo y digamos, el debug de la aplicación en tiempo real. O sea, voy a poder ejecutar la aplicación en modo Live Editing. Lo voy a ejecutar aquí, poner Live Editing, y voy a ejecutar la aplicación nuevamente. Entonces aquí lo que está haciendo GeneXus es que está generando de nuevo la aplicación, pero con un modo de debug, que lo que va a hacer es, va a ejecutar en el dispositivo, ¿sí? Pero va a conectarse con el IDE de GeneXus y me va a permitir ver en vivo, en ejecución, los cambios que yo voy haciendo a medida que voy programando en los distintos objetos. Bien, ahí terminó de generar. Voy a ejecutar la aplicación en el dispositivo. Nuevamente, en el KVN siempre. Ahí se actualiza. Y como ven, aparece el diálogo de editing y se conectó al dispositivo, al IDE de GeneXus. Ahí se me abre un componente que es el Live Inspector, donde yo puedo ver en vivo qué es lo que está saliendo en el dispositivo. Entonces yo acá voy
utilizando la aplicación y viéndola en el IDE. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar el título y, por ejemplo, le voy a cambiar una propiedad que le voy a decir que quede alineado, que quede centrado, y como ven, automáticamente está cambiando en ejecución, ¿sí? Lo mismo si lo hago, puedo seleccionar la clase de ese tema, la clase del tema de ese control y cambiarle los márgenes o el tipo de letra. Le voy a aumentar el tipo de letra a uno más grande, le voy a poner por ejemplo 33, y van a ver que en ejecución lo que se está viendo al lado derecho es la aplicación en ejecución en el dispositivo. Y bueno, además del Live Inspector, yo tengo la posibilidad de modificar las cosas en los propios objetos. Por ejemplo, la barra roja que quedó como muy corta, la voy a seleccionar en el objeto, le voy a cambiar el ancho, y ven que en ejecución, digamos, en la aplicación se cambió. Puedo volver al Live Inspector. En el Live Inspector pueden ver, vieron que en el layout nosotros tenemos tablas, dentro de grilla. Bueno, el Live Inspector nos permite ver todas esas capas y seleccionar alguna de ellas, ver sus propiedades y cambiarlas. Acá le voy a cambiar los valores de posición para esta tabla, que es la que tiene la información. Le voy a poner 15, entonces van viendo que va quedando más prolijo, más lindo, y todo esto lo estoy haciendo en vivo, digamos, porque no estoy teniendo que hacer build para poder hacer esas cosas. Entonces ahora lo que voy a hacer es, quiero subir la parte que dice el país y la ciudad, le voy a querer subir un poco más, entonces voy a GNexus y edito el alto de una tabla, por ejemplo, le voy a poner 110, entonces ahí ven que se aumentó. Ahí el número y la estrella me parece que quedaron un poco lejos, voy a editar, entonces lo voy a alinear a la izquierda, pero digamos, cuando alineo a la izquierda veo que queda muy pegada, entonces decido agregarle una columna. Entonces es como que estamos programando en vivo al mismo tiempo que ejecutamos, y esto tiene una flexibilidad tremenda y unas posibilidades tremendas. Entonces ahí estamos obteniendo la aplicación y ejecutándola y debugándola en vivo directamente en el dispositivo. Bien, entonces hasta ahora vimos cómo ejecutar la aplicación, cómo debugarla, cómo prolijarla, todo en el dispositivo, pero lo que estamos viendo hasta ahora es datos hardcoded, porque son datos que están a fuego, digamos, en los objetos, que fueron los que se importaron desde los diseños de Sketch. Yo lo que quiero ahora es poder integrarlo en un modelo de datos. Yo tengo acá un modelo de datos que tengo transacciones de países, de atracciones, ¿sí? Incluso yo previamente le cargué datos, ¿sí? Entonces tengo atracciones, una lista de atracciones en la base de datos, cada una con su información. Y lo que voy a hacer es, bueno, quiero que en la pantalla de la aplicación aparezca esta información, en vez de la información hardcoded que se importó de Sketch. En particular, para el grid grande de atracciones populares, quiero que lo ponga de la base de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es cargar esa grilla desde la base de datos. Eso se hace a través de un data provider que Sketch creó al momento de importar. Entonces, tiene toda información fija. Lo que voy a hacer es sustituir la información fija que se importó desde Sketch con los atributos, con referencias a los atributos y las tablas de la base de datos de mi aplicación. Entonces, ahí ya cambio la imagen, estoy cambiando el nombre del país y de la ciudad. Bien, el identificador de la atracción. Le voy a decir también, bueno, que esto lo saque de la tabla de atracciones. Le voy a poner un filtro para que solamente me liste las atracciones destacadas, que tienen una marca como destacada. Y yo solamente con eso ya integré la parte de la grilla. Ahora lo que quiero hacer es que al seleccionar uno se vaya al view de la atracción y se vea, digamos, el detalle de esa atracción. Para eso lo primero que tengo que hacer es, a la pantalla de ver una atracción, decirle que reciba el identificador de la atracción y luego, en lo que es la pantalla, el layout de la pantalla, bueno, sustituir todas las variables que creó Sketch por los atributos de la base de datos. Ahí estoy seleccionando el título para la aplicación, de la atracción, perdón, la descripción, la imagen de detalle, la otra descripción, y de esa manera tenemos integrado todo lo que estuvimos ejecutando hasta ahora, pero con los datos que teníamos en la base. Ahí voy a salvar y, digamos, lo que me falta es que desde el view de atracciones pasarle el parámetro, digamos, al view de una atracción en particular, o sea, que el identificador de la atracción. Este es el último paso y ahora simplemente lo único que me queda es ejecutar
Entonces acá voy a ejecutar, acá se va a generar, digamos, la aplicación. Si se fijan ahí, por ejemplo, el Data Provider ahora tiene una navegación a la base de datos. Eso quiere decir que va a traer información desde ahí. Y la voy a ejecutar en el dispositivo. Voy a actualizarla en el KVN. Acá la voy a ejecutar. Ahí se actualizó la aplicación. Y si ahora vamos a la lista de atracciones, vamos a ver de qué aparecen Casa Pueblo, Cristo Redentor, que son datos de la base de datos. Son los datos que están aquí, que son las que están destacadas. Y por ejemplo, si entro al detalle de cada una, puedo ver toda la información, que es toda la que está saliendo de la base de datos. Por ejemplo, ahora voy a Casa Pueblo. Si se fijan, ahora acá veo que está vacío. Eso es porque no hay datos en la base. Lo que voy a hacer es voy a actualizar. Voy a ir al backend web y voy a actualizar, digamos, los datos para la atracción. Yo acá tengo unos textos para cargar y unas imágenes. La idea es que actualizo información en el backend y automáticamente se va a ver en ejecución en la aplicación. Acá voy a cargar el otro texto. Ahí confirmo y ahí ya tengo actualizados los datos. Voy a volver a la aplicación, que yo estaba visualizando el detalle de Casa Pueblo, y cuando entro de nuevo ya tengo ahí la información que acabo de ingresar en la base de datos. Entonces tenemos ahora no solamente la aplicación con el diseño que queríamos, sino también integrado a nuestra base de datos. Bien, entonces hasta ahora vimos cómo importar un diseño de Sketch, cómo crear una aplicación nativa para Android, para iOS, y cómo integrarla a un modelo de datos que tengamos de nuestra aplicación. Todo esto, como vieron, fue bastante sencillo y GeneXus nos brinda bastantes facilidades. Ahora bien, las aplicaciones tienen muchas más funcionalidades, como todos sabrán, y además son funcionalidades que con el tiempo, con las tecnologías móviles, van evolucionando muy rápidamente todo el tiempo. Y bueno, GeneXus afortunadamente acompaña esa evolución y permite que nuestras aplicaciones sigan siempre actualizadas, digamos, con las últimas tecnologías mobile que hay en el mercado de las distintas plataformas. Acá hay una lista breve, digamos, de las funcionalidades que hay. Son muchas más y esta lista que está continuamente siendo actualizada con nuevas funcionalidades. Lo que vamos a hacer ahora es agregar algunas de ellas a la aplicación que estábamos creando para la agencia de viajes. Bien, lo que vamos a hacer entonces es, le vamos a agregar como primera funcionalidad, vamos a agregarle un mapa, digamos, en la parte donde se ve la dirección de las atracciones, pero además lo que voy a hacer es, voy a ir un poco más allá, voy a querer también ponerle que me muestre el camino de cómo llegar. Primero le agrego el atributo de la dirección a la pantalla que muestra la información de la ubicación de la atracción, borro la imagen fija que me generó la importación para Sketch y le voy a agregar una grilla, ¿sí? Un grid, en el cual voy a seleccionar el nombre y la foto de la atracción. Esta grilla es la que va a mostrar el mapa. Aquí lo que voy a hacer es, voy a poner un diseño para que se vea dentro del mapa, ¿sí? La foto con la imagen. Voy a acomodar un poco la tabla para que se visualice correctamente. Le voy a poner unos valores a las filas. También voy a centrar los controles. Entonces ahí ya tenemos la grilla, donde vamos a ver las atracciones, ¿sí? En realidad una atracción, que es la que viene como parámetro para este objeto. Y lo que voy a hacer es, le voy a decir a esta grilla que se visualice con el control de mapas, ¿sí? Ahí aparece una serie de propiedades. Después le voy a decir que la ubicación para los puntos del mapa lo saque de una variable de tipo geography. Después le voy a decir también que la imagen del pin se va a mostrar en el mapa lo saque de otra variable. Y después lo que nos queda es habilitarle la capa del mapa de direcciones, la que me va a mostrar la ruta entre las ubicaciones, entre mi ubicación y la atracción. Le voy a decir que me muestre cómo ir manejando. Y lo que me queda es recibir, digamos, el punto de mi ubicación. Esto ahora después vamos a cargarlo, porque la idea es mostrar la ruta desde mi ubicación hasta la ubicación de la atracción. Y ahora lo que tengo que hacer es programar el evento load de la grilla, en la cual voy a cargar los dos puntos, mi ubicación, que me vino como parámetro, y la ubicación de la atracción, ¿sí? Para eso cargo las variables que previamente configuré. En location pongo la ubicación de la atracción, de la base de datos, y le digo que me muestre una imagen de ubicación de atracción, una imagen azul que yo
en realidad la tengo ya cargada en la base de conocimiento, cargo ese punto y ahora lo que hago es cargo mi ubicación, que fue la que vino como parámetro, lo transformo en geografía, le pongo un pin image diferente a partir de otra imagen y lo cargo en la grilla. Entonces este evento, este código, lo que va a hacer, va a cargar 2 puntos en el mapa. Ahora lo que me falta es calcular mi ubicación y pasársela a esta pantalla. Entonces lo que voy a hacer es, antes de llamar a la pantalla de Directions, voy a calcular mi ubicación utilizando el External Object, o sea la API de mapas que ya viene con GeneXus, ¿sí? Donde simplemente en una línea yo llamo un método de esa API y me devuelve la información de mi ubicación. Acá le voy a poner los parámetros básicos y la información que obtengo a partir de la API en la variable se la paso como parámetro al otro objeto para que lo cargue en el mapa. ¿Sí? Bueno, acá termina el evento y lo que me queda es ahora es salvo el objeto y ejecutamos. Entonces ahora GeneXus de vuelta está generando la información de los cambios y voy a ejecutar en mi aplicación en el dispositivo para visualizar el mapa. ¿Sí? Ahí se actualiza la información y voy a ejecutar la aplicación, voy a ir a la lista de atracciones primero y para Casa Pueblo voy a seleccionar, ahí veo el detalle, voy a ver, digamos, la parte de Directions y ahí veo que tengo la dirección y eso es, tengo el mapa con la ruta desde mi ubicación hasta la ubicación de la atracción y además puedo ver el detalle. Bien, entonces ahora vamos a integrar más APIs de las que trae GeneXus. Lo que voy a hacer ahora es voy a querer que las atracciones, en el detalle de la atracción, voy a querer agregar botones, por ejemplo, un botón para que compartir en redes sociales la información de la atracción y otro botón para llamar por teléfono a ese lugar. Entonces para eso creé una tabla, estoy arrastrando imágenes al form. Estas imágenes las estoy cargando desde imágenes que están en mi computadora. Ahí voy a acomodar la tabla y luego lo que voy a decirle es, le voy a configurar un evento a cada una de esas imágenes para que se ejecute la acción que deseo, digamos. Le voy a poner un control name a cada una de ellas, share y phone. Y ahora lo que voy a hacer es programar los eventos que van a ejecutar esas acciones. Entonces pongo el evento tap de la imagen de share, en la cual voy a usar una API, digamos, que me va a permitir compartir una imagen y la información que le voy a pasar la voy a sacar de los datos de la aplicación, ¿sí? Utilizando los atributos. Entonces, como ven, ahí estoy escribiendo los parámetros. Solamente con esa línea ya me habilita la posibilidad de compartir la información de la aplicación. Lo mismo para el teléfono. Utilizo una API que me permite hacer una llamada al teléfono que está almacenado en la base de datos. Entonces acá simplemente ven, cada evento tiene solamente una línea, voy a ejecutar, voy a generarlo para las dos plataformas para que veamos, digamos, que en una sola línea de código, en un evento de una sola línea de código, generamos funcionalidades acordes a cada una de las plataformas, ya sea para compartir como para llamar por teléfono. GeneXus brinda una serie de APIs que ya en el momento de crear una base de conocimiento están disponibles. Hay para utilizar la cámara, la librería de fotos, los contactos, y impresoras, escáner y un sinfín de funcionalidades de las comunes que quisiéramos agregar en nuestras aplicaciones. Bien, ahí termino de generar. Lo que voy a hacer es ejecutar primero en Android. Acá vamos a ver que tenemos la aplicación generada, voy a ir a las atracciones, selecciono Casa Pueblo nuevamente y ahí voy a ver que tengo los botones para compartir y para llamar. El de compartir me llama digamos, el componente de share del sistema operativo, ¿sí? De Android en este caso, con las configuraciones que tengo en el dispositivo. ¿Sí? Ahí yo voy a poder compartir donde quiera. Y lo mismo para llamar por teléfono, se habilita, digamos, en la aplicación del teléfono con el número que se sacó de la base de datos y acá voy a poder realizar una llamada telefónica. Bien, acá voy a ejecutar en iOS, en el iPhone, para ver la misma funcionalidad. Voy a las atracciones, a Casa Pueblo, y me van a aparecer los botones para compartir y para llamar por teléfono. Y cuando comparto me aparece el diálogo de la plataforma de compartir. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar Twitter, me aparece el texto y la imagen que salen de la base de datos, o sea, de la información de la aplicación, ¿sí? Y cuando
pongo llamar por teléfono, lo mismo, aparece la aplicación del teléfono en la plataforma y realiza la llamada. Por último, lo que voy a hacer es le voy a agregar el soporte para el modo oscuro a nuestra aplicación. Aquí tengo la paleta de colores que utilizan las clases que le dan la estética a la aplicación. Tenemos los distintos colores que utilizan las clases del tema para los controles, los textos, los botones. Es muy fácil agregar soporte a modo oscuro. Lo que tengo que hacer es crear una nueva paleta con los colores que va a utilizar el modo oscuro. Yo ya la tengo creada, la voy a importar para ahorrar tiempo, digamos. Pero básicamente aquí tengo la paleta de colores para el modo oscuro, que tiene colores distintos a la anterior. El siguiente paso que me queda ahora es duplicar el tema, porque voy a necesitar un tema para el modo oscuro. Entonces voy a duplicar el que ya tengo, el tema principal. Y a ese tema nuevo le voy a asociar la paleta de colores de modo oscuro. Es en una propiedad, selecciono la paleta recién creada. Y lo que me falta ahora es al tema principal, ¿sí?, asociarle el tema nuevo como el tema que se va a utilizar en el modo oscuro. El último paso es ir a la aplicación, o sea, al objeto main de mi aplicación y marcarle una aplicación diciéndole que voy a habilitar el modo oscuro. Esa aplicación es Enable Preferred Color Scheme, le voy a poner en True, y solamente con esos pasos que vimos ya tenemos el modo oscuro habilitado en nuestra aplicación. Voy a ejecutar para Android y para iOS y vamos a poder ver, digamos, de que la estética de la aplicación va a cambiar fácilmente, digamos, y se va a adaptar ya sea el modo claro o el modo oscuro que el usuario esté ejecutando en su dispositivo. Entonces vamos a ver cómo queda en Android. Acá estoy ejecutando la aplicación, estoy en modo claro, ¿sí? Es lo que vimos hasta ahora, pero voy a ir a los settings, voy a cambiar, voy a decirle que use el modo oscuro, y cuando vuelva a la aplicación, vamos a ver que se cambiaron los colores, digamos, adaptándose al modo oscuro. Obviamente hice unos seteos básicos, pero se puede customizar tanto como queramos. Por ejemplo, si vuelvo al modo claro, vemos que la aplicación volvió a tener la estética del modo claro, ¿sí? Y esto mismo lo generamos también para iOS en el mismo proceso. Voy a ejecutar en el iPhone, ahí estoy en modo claro, la misma estética de la aplicación que estuvimos viendo hasta ahora. Voy a ir a los settings y voy a cambiar al modo oscuro, ¿sí? Y si vuelvo a la aplicación vemos que ya tenemos cambiada la estética, los botones son negros, el fondo es negro, las letras son blancas, lo mismo que acabamos de ver en Android. Y si vuelvo al modo claro, vamos a ver que se vuelve a adaptar al modo correspondiente en la ejecución de la aplicación. Bueno, así como vimos estos ejemplos, podemos ver una lista larguísima de posibilidades y funcionalidades que le podemos agregar y que podemos integrar en nuestra aplicación. En aplicaciones nativas mobile es donde más se ve la característica multiplataforma de GeneXus, ¿sí?, en la cual generamos para dos plataformas distintas desde una sola base de conocimientos. Y además, siguiendo las posibilidades que da esta lista y siguiendo también el hecho de que esta lista está en continua actualización a medida que se van actualizando las tecnologías, es que nuestras aplicaciones van a ser 100% future proof, porque todo lo que nosotros hagamos, GeneXus se va a encargar de actualizarlo tecnológicamente para nosotros. Bueno, entonces los invito a que creen ustedes sus propias aplicaciones nativas con GeneXus 17, y muchas gracias por la atención.